El tema, lo que es merluza, que es muy buena, y rape también tenemos muy bueno. Pues tenés el rebollón, que viene muy bueno además. Pues en esta temporada tenemos la granada, la mandarina que ya empieza a salir dulce y el caqui. En el mes de noviembre apostamos por los productos de temporada, como acaban de escuchar. Lo hemos comprado esta mañana en el Mercado Central y nos han contado los beneficios de elegir ahora este tipo de productos. Haremos además con ellos un rico plato enseguida. Estamos en el Mercado Central y esto la verdad que está lleno de olores, de colores que abren el apetito. Ya lo creo que sí. Deberíamos buscar productos de temporada, ¿verdad? Para cocinar ahora. Hombre, sí, todo el año hay de todo, pero las cosas en su momento es cuando mejor saben. Las coles, las berenjenas, tienen otro sabor mucho más intenso. Vamos a echar un vistazo a ver qué encontramos. Venga, vamos a ver qué hay. ¿Te parece que preguntemos aquí? Sí, a mí me da igual. A ver, aquí seguro que encontramos algo de temporada, ¿verdad? Seguro, tiene buena pinta. ¿Qué nos puede recomendar para consumir ahora en el mes de noviembre, que sea de temporada, que esté rico y bien de precio? La caza. Perdices, tenemos conejo de monte, tenemos liebre, lo limpiamos todo en el momento que está. ¿De todo esto qué es lo que nos recomiendas para hacer un plato? La perdiz. ¿A cuánto está? Me gusta la perdiz. 8 con pluma, 10 pelada. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Si quisiéramos comprar hoy pescado, ¿qué productos nos recomendaría? Pues yo recomendaría el tema, lo que es merluza, que es muy buena, y rape también tenemos muy bueno, porque nos está fallando algo por los temporales, nos están fallando los gallos, nos están fallando los gallos de filete, algo de anchoa también nos está fallando, de momento. Pero vamos, por lo demás, lo que es el tema de merluza y rape se puede consumir tranquilamente. ¿Se nota mucha diferencia en el sabor y en la calidad del producto cuando compramos en temporada? Hombre, algo sí que se nota, sí, porque es cuando mejor están los géneros para poderlos consumir y demás, ¿entiendes? Por ejemplo, en el tema de sardinas y demás, cuando estamos en la misma temporada, viene con más grasa, más sabrosa de comer, que cuando no está en su temporada. Hola, mira, hemos comprado una perdiz y había pensado en haberla hecho con unas pochas, pero no sé si a lo mejor tú nos recomiendas alguna otra cosa de temporada que esté estupenda. La perdiz pues va a salir muy rica con unas pochas, pero si es posible, pocha de la blanca, que es mucho mejor, que sea mucho más fina. Y una pregunta, además de las pochas, ¿qué otros productos deberíamos llevarnos hoy para comprar bien? Ahora, por ejemplo, en la temporada que estamos, pues tenés el rebollón, que viene muy bueno además. Tienes setas de varias clases, que también vienen muy buenas. Y luego ya, pues en fruta, pues está ya la mandarina, está viniendo muy rica. La naranja, que empieza a venir ya también de temporada, muy buena. Y lo demás, pues la verdura, pues toda la borraja, la acelga, todo es de temporada. ¿Cómo de importante es adquirir estos productos ahora? Hombre, lo principal es que es la temporada que requiere, porque es recién cogida, más fresco, se coge más a deseo. Pues entonces, ¿qué compramos, Elena? Pues mira, yo creo que le vamos a hacer caso y vamos a hacer las pochas. Entonces, sí, yo creo que medio kilico de pochas para dos, para un buen plato, con media perdiz, ¿eh? No lo terminaré. Y le echaremos unos rebolloncicos también, para enriquecerlas. ¿Y calabaza? Calabaza que nos ha dicho que está también muy bien. Mira, pues sí, haremos ese chupito de calabaza que nos dará tiempo. Así preparamos un poco para el plato principal, ¿eh? En el terreno de la fruta, las temporadas están claramente marcadas. ¿Qué es lo que nos aconsejarías para hoy? Pues en esta temporada tenemos la granada, la mandarina que ya empieza a salir dulce y el caqui. ¿Podemos encontrar mejores precios comprando productos de temporada? En este caso sí, en el Mercado Central los precios son un poquito más asequibles y también hay más cantidad en plena temporada. ¿Cogemos algo de postre, Elena? Pues mira, las granadas tienen una pinta estupenda, a mí me encantan. Podemos coger esto, caquis, lo que quieras, aprovechando la temporada, lo que más te guste a ti. Pues venga, vamos a coger una granada, ¿nos la preparas? Sí. Hemos aprendido mucho preguntando a los expertos, ¿verdad? Pues claro, es que hay que dejarse aconsejar por los profesionales. Y la conclusión de hoy está clara. Pues sí, productos de temporada, hay que comerlos en su momento y sobre todo productos de nuestra tierra. Oye, muy buena compra hemos hecho, Elena, estoy contentísima. Yo también, estoy encantada.